Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos. Aquí les doy la bienvenida en esta tarde y les agradezco por estar ya conectados en esta tarde, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Isabel Rojas. Para los que aún no me conocen, hay algunas personas que sí me conocen, pero bueno, mi nombre es Isabel Rojas. La misión, les cuento, de haber creado esta página es exclusivamente poder difundir la palabra de Dios y que de esta manera tengan la oportunidad todos de conocer al Señor, así como yo tuve la oportunidad de poder conocer al Señor. Entonces, esta es la misión esencial de esta página, queridos amigos. También les quiero anunciar que las enseñanzas serán de lunes a viernes, en este mismo horario, a partir de las 5 de la tarde. Y el día domingo estaré compartiéndoles, el día domingo en la tarde les estaré compartiendo también otro tema que va a ser de gran edificación para sus vidas, ¿verdad? Entonces, dicho esto, pues, voy a dar inicio, queridos amigos, donde estemos, cerremos nuestros ojos. Voy a hacer una oración para poder empezar. Ahí donde te encuentres, en tu casa, donde tú estés en este momento, en tu habitación, en tu sala, cerremos nuestros ojos para podernos conectarnos con el Padre, que Él ya está en este momento, está Él mirándonos. Amén. Bueno, voy a hacer la oración. Padre amado, bendito Dios de la gloria, en esta tarde, papito amado, exalto tu nombre, Jehová de los ejércitos. A ti, mi Dios amado, solo a ti, bendito Dios, te doy toda la gloria, Señor, toda la honra, Padre. Honro tu palabra en esta hora, bendito Dios. Y te doy gracias, Señor, por esta tarde, Señor, por este momento, Señor, por este privilegio, Padre, que tú has puesto en mí, Señor. No solamente el privilegio, sino el compromiso, amado Señor, de poder compartir tu palabra, bendito Rey de la Gloria, porque es tu palabra la que yo voy a compartir, bendito Señor. Y cada persona, Señor, que esté conectada pueda, Señor, recibirte, Padre, pueda conocerte, amado Señor. Puedan, Señor, tener esa idea, Señor, ese concepto de saber quién tú eres, amado Rey de la Gloria. En esta tarde te doy la bienvenida, Espíritu Santo, porque eres tú, bendito Rey, el que estás en este momento aquí, como estás en cada corazón, Señor, como estás en cada casa, Señor, de los que están conectados en esta hora, Padre. Yo te pido que te muevas con todo tu poder, bendito Dios de la gloria, y que puedas tú tocar cada corazón, Señor, de cada vida presente en este momento, Señor, y hagas tú con cada uno de ellos lo que tú necesitas hacer, Señor, porque solamente tú, amado Dios, nos conoces, Padre, mas yo no los conozco, bendito Rey de la gloria. En esta tarde, bendito Señor, te agradezco, Padre, por esta oportunidad. Y te pido, Señor, que tomes el lugar que a ti te corresponde, Señor. Que seas tú, Señor, usándome, Padre, porque yo solamente soy una vasija tuya, amado Dios. Que sean tus palabras, Señor, que sean tus pensamientos, Dios, a través de mí, bendito Rey. Y a ti, solamente a ti, amado Dios, te doy la gloria y te doy la honra por siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Queridos amigos, en esta hora les voy a compartir una enseñanza que es básica en nuestras vidas, amados amigos. El tema de esta enseñanza se llama salvación. Ese es el tema. Es el primer paso que todos tenemos que saber para poder entender nosotros nuestra condición, queridos amigos, de muchas cosas a veces en nuestras vidas. Entonces el tema es salvación. Antes de eso, yo quiero decirles a ustedes
¿Cuál es nuestra condición sin Dios? Nosotros sin Dios, quiero compartirles y decirles que no somos nada, no tenemos nada. Y por lo tanto vamos a ir a la palabra de Dios, porque lo que yo voy a impartir es su palabra, no es mi palabra, es la palabra del Señor, para poder entender, para poder saber cuál es nuestra condición sin Dios. Cuando yo camino en la vida sin Dios, cuando yo no lo tengo presente a Dios para nada, cuando yo no le consulto a Dios nada, sino yo camino por mis emociones, yo vivo por lo que me dicen, yo vivo porque, bueno, yo creo que es así, yo creo que mis pensamientos dicen que es así y me muevo de esa manera. Pues hoy día ustedes van a poder conocer al Señor y van a poder darse cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra condición de nosotros cuando no tenemos en nuestras vidas a Dios? Vamos a ir a la palabra. Yo te invito a que tengas tu Biblia ahí y vamos a ir a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1. Bueno, voy a leer la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, verso 1. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vuelvo a repetir la palabra y dice así: y Él, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice su palabra, en delitos y pecados. Miren cuál es nuestra condición cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestras vidas. Dice la palabra que nuestra condición es de delitos y de pecados. Imagínense, yo cuando vine a conocer al Señor me quedé sorprendida de esta palabra y pude darme cuenta cuál era mi realidad de haber caminado sin Dios. Cuando la palabra dice que estamos en esa condición de delitos y pecados, imagínense, quiere decir que nosotros estamos en falta, vivimos en falta. ¿Delante de quién? Delante del Señor. Vivimos en infracción delante del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos creó. El Señor sabemos que creó todo lo que vemos, lo visible y lo invisible, dice su palabra. Y lo más grande y hermoso que el Señor ha podido crear es al ser humano, es a usted y es a mí. Es lo más grande y precioso que el Señor ha podido crear, la humanidad. Entonces, cuando nosotros tenemos esa vida sin Dios, nuestra vida es de delitos y pecados. Delitos, vuelvo a repetir, porque vivimos en falta delante del Señor. Para yo poder no vivir en falta, ¿verdad? Ni en infracción delante del Señor, yo tengo que vivir una vida alineada al Señor. Y vivir una vida alineada al Señor es que yo viva de acuerdo a sus mandamientos. Por eso Él dejó, queridos amigos, sus mandamientos a través de su palabra, que es la Biblia. Ahí están todos los estatutos, las normas para nosotros, por las cuales nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Y todos sabemos los 10 mandamientos que Él nos dio a través, en el Antiguo Testamento, a través de Moisés, ¿verdad? Al pueblo. Entonces, cuando nosotros vivimos alejados de Dios, vivimos sin Dios, esa es nuestra condición, una condición pecadora, una condición en falta delante del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esta es mi condición sin Dios, verdad? Porque también podemos pensar, pero yo no tengo la culpa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esta es mi condición si yo vivo sin Dios? ¿Por qué esta es mi condición de pecado y de delitos? Porque es debido a la desobediencia de Adán y Eva. Recordemos que el Señor creó a
al primer hombre que él creó fue Adán, ¿verdad? Todos creo que conocemos eso, desde el colegio nos han enseñado, ¿verdad? Y le dio una ayuda idónea, dice su palabra, a Adán y fue Eva, ¿verdad? Entonces, debido a la desobediencia del primer hombre que Dios creó, es por eso que nosotros hemos vivido de esa manera. Pero vamos a ir a la palabra del Señor para que podamos entender un poquito. Vamos a Génesis capítulo 2, el verso 16 y 17. Repito, Génesis capítulo 2, el verso 16 y 17. Y dice así la palabra del Señor. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Acá podemos ver en estos dos versos que el Señor les da un mandamiento, les da una orden a Adán y Eva, ¿verdad? Un mandato es una orden, y una orden sí o sí tenemos que cumplirla. No es que si me lo dijeron y yo si quiero lo hago, o no, mañana pasado lo hago. No, cuando el Señor da una orden, sí o sí se cumple. Entonces aquí podemos ver en su palabra que el Señor le dio un mandato al hombre, ¿verdad? Le dijo de que de todo árbol él podía comer, menos le dijo del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, Dios quiso ver en el hombre la obediencia, quiso ver en el hombre, el Señor quiso ver en el hombre el respeto hacia él. Primeramente porque Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador, Él nos ha creado. Quiero decirte que nosotros tenemos un dueño y ese dueño se llama Dios, ese dueño se llama Jesucristo, es el dueño de nuestras vidas. Muchas veces hemos dicho, no, es mi vida y yo hago con lo que quiero con mi vida. Pues déjame decirte que no es así. Hoy día, si no lo sabías, pues hoy día vas a saber que nosotros tenemos un dueño, porque Dios nos creó. Tú y yo no nos hemos creado solos, sino nos hemos creado porque hay un ser supremo, ¿verdad? Y que a Él le plació crearnos, ¿verdad? A Él le plació crear a la humanidad. Entonces, Dios cuando le da ese mandato al hombre y a Eva, a Adán y Eva, Dios quiso ver la obediencia en ellos, quiso ver el respeto hacia Él como Padre, como Creador, que era de ellos, ¿verdad? Sin embargo, vemos nosotros, si seguimos leyendo la Escritura, vemos de que ellos no fue así, ¿verdad? Adán y Eva desobedecieron, ¿verdad? Eso quiere decir que ellos quisieron vivir a su manera, ellos quisieron vivir una vida como ellos la querían vivir, sin reglas, sin normas, ¿verdad? Entonces, toda esta desobediencia, ¿verdad? Del primer hombre con Eva, ¿verdad? Esa desobediencia trae a la humanidad el pecado. Debido a la desobediencia entra el pecado a la humanidad. ¿Por qué? Porque el pecado es rebelión contra Dios. Es una rebelión. Entonces, por eso es que todos nosotros, todos, quiero que sepas que todos nacemos pecadores, que todos somos pecadores. Nadie puede decir, no, yo no soy pecador o yo no soy pecadora. Y el que lo dice está mintiendo, porque acá la palabra lo estamos leyendo y les estoy transmitiendo la palabra, ¿verdad? Debido a la desobediencia del primer hombre y Eva, pues entró al ser humano, entra el pecado, ¿verdad? Entonces vamos a corroborar esto con la palabra. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Muy bien, Romanos 3:23 y la palabra de Dios dice así, por cuanto todos
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vuelvo a repetir, la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra es clara, dice todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que todo ser humano es pecador, sin excepción. Todos somos pecadores. Por lo tanto, nosotros, debido al pecado, ¿verdad? El ser humano, el hombre, se alejó de la presencia del Señor. Por eso dice, y están destituidos, ¿verdad? De su gloria, quiere decir de su presencia. Ya el pecado trajo esa condición a la humanidad por la desobediencia. Entró el pecado y trajo esa condición a nuestras vidas. Por lo tanto, el hombre ya no podía estar en la presencia del Señor. Cuando recién el Señor crea a Adán y Eva, ¿verdad? Eso lo dicen las Escrituras. Él hablaba con ellos en el huerto del Edén. Quiere decir que Dios hablaba cara a cara con Adán y con Eva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él los creó perfectos. Él hizo un hombre y una mujer perfecta, porque Dios es perfecto. Dios es puro, Dios es santo, 3 veces santo, dice su palabra. Entonces, la misma condición de Dios hizo al ser humano, ¿verdad? Entonces, volvemos a Romanos 3:23. Entonces, al ser todos pecadores, pues fuimos echados de la presencia del Señor, fuimos apartados de su presencia. Eso significaba que nadie tenía acceso a poder hablar con el Señor, ¿verdad? Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, y yo les invito a cada uno de ustedes que lean para que ustedes puedan edificar su vida, ahí el Señor nos muestra que en el Antiguo Testamento, cuando las personas cometían algún pecado, ¿verdad? Para que ellos se limpiaran momentáneamente de ese pecado, tenían que acudir al sacerdote de ese tiempo, en esa época, que era Moisés y su hermano Aarón. Entonces había que llevar un becerro, dice la palabra, el más hermoso, un becerro grande, bonito, y llevarlo al sacerdote, ¿verdad? Y decirle, sacerdote, he pecado, ¿no? Aquí traigo mi becerro, ¿para qué? Para que fuera sacrificado. Eso nos enseña que el ser humano no tenía acceso de poder hablar con el Señor. Necesitaban un intermediario, que era en ese tiempo los sacerdotes, los levitas. Entonces, dice la palabra del Señor que era el sacerdote quien entraba, ¿verdad? Entraba al arca del pacto y Dios descendía en forma de humo y hacía la expiación del pecado por esa persona, ¿verdad? Eso se mantuvo así durante todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver, les repito, que el hombre no tenía, el ser humano no podía tener un acceso al Señor. ¿Por qué? Debido al pecado, ¿verdad? Entonces, a causa del pecado, nosotros fuimos condenados a muerte. Y cuando la palabra habla de muerte, habla de la muerte espiritual y de la muerte física. Por eso es que nosotros nos morimos. Pero Dios no nos creó para vivir un tiempo y de ahí morir. Dios nos creó eternos y para vivir eternamente. Pero a causa de la desobediencia de Adán y Eva, entra el pecado y por eso el pecado nos lleva a condenación de muerte. Vamos a Romanos 6:23. Ahí donde estamos, busquemos el capítulo 6 y el verso 23. Romanos 6:23. Y dice así la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra es clara. Yo quiero que tú te concentres en esta tarde, en esta hora, con estos versos que estamos leyendo del Señor. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces, el pecado
es rebelión contra Dios, porque el primer hombre no se sujetó en obediencia a los mandamientos del Señor, ¿verdad? Dios es nuestro creador, Él es nuestro sustentador de vida, ¿verdad? Y la vida, dice la palabra de Dios, que está en Jesús, en su Hijo Cristo Jesús. Por eso la última parte dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra es clara, dice en Cristo Jesús es la vida eterna. Si no fuera en Cristo Jesús la vida eterna, pues no lo dijera, ¿verdad? Dijera la vida eterna, pues es en, no sé, en María, la vida eterna es en tantos santos que el mundo ha inventado y ha creado, pero nosotros nos basamos de la palabra. La palabra dice que la dádiva de vida eterna es en Cristo Jesús. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que creer únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él. ¿Para qué? Para no ser condenados, dice la palabra. ¿Y dónde dice eso? Vamos a Juan 3:18, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18. Juan 3:18, y dice así, el que en Él cree, está hablando de Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos acá que la palabra es clara y nuevamente, ¿verdad? La palabra habla de Jesucristo. Dice, el que en Él cree, ¿en quién? En Jesucristo. En el que en Él cree no es condenado. Entonces, significa que yo y tú tenemos que creer en Él, solamente en Él. Pero dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, aquí nuevamente la palabra lo corrobora. Yo tengo y debo que creer. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, para ya no ser condenada yo, para ya no ser condenada, para ya no estar bajo esa sentencia que me aparta de la presencia del Señor. Amén. Vamos a ver nuevamente en qué parte de la palabra nos vuelve a hablar el Señor, solamente donde nosotros podemos ser justificados de nuestros pecados, de nuestros errores. Vamos ahí a Romanos, volvemos a Romanos capítulo 3, 22 y 24. Romanos capítulo 3, el verso 22 y después el verso 24. Y dice así, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Saltamos al verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, queridos amigos, más clarita que el agua, el Señor no nos puede hablar en esta tarde. Dice que solamente yo voy a ser justificada de mis pecados, ¿verdad? De mis delitos solamente en Jesucristo, ¿verdad? Jesús nos justifica, dice, gratuitamente, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que vino a la tierra, fue el Hijo de Dios enviado a la tierra a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para poder, nosotros hoy en día, poder tener acceso al Padre, para que hoy día nosotros podamos tener comunión directa con el Señor, en tu casa, en tu habitación, tú puedas conversar con el Señor. Eso lo hizo ¿quién? Jesucristo, porque Él vino y murió en la cruz, ¿verdad? Por la humanidad, derramó su sangre preciosa, ¿verdad? Para volvernos a comprar a la humanidad. ¿De qué? De la condenación del pecado en la cual la humanidad había caído. Entonces, Cristo es el que vino a hacer eso por ti y por mí. Pero hay un requisito importante que lo hemos leído en varios versos. Dice que tenemos que creer en Él, porque solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay justificación, ¿no? Justificación, me va a justificar, ¿verdad? De mis pecados, de mis errores. Dios pudo haber dicho, bueno, todos han pecado, me han fallado a mí, cada uno va a ir a morir a su cruz,
clávese cada uno ahí por sus pecados. Dios no hizo eso. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Una de sus esencias principales de Dios es el amor, es la misericordia. Y es el amor y la misericordia que lo movió a rescatar nuevamente a su creación a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vemos que el deseo de Dios fue darnos lo mejor desde el inicio de la creación. Fue darnos lo mejor, fue darles lo mejor a los primeros hombres, ¿verdad? Y vamos a ir a la palabra para que ustedes puedan ver y entender. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Génesis capítulo 1 del verso 26 al verso 28. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces estos versos, ¿verdad?, nos enseñan, nos muestra el Señor, que ese fue el deseo de Dios. Dios creó un hombre y una mujer perfecta, ¿verdad? Y los hizo a su imagen, dice la palabra, a su imagen y semejanza de Dios. Y creó varón y hembra creó, ¿verdad? Entonces cuando la palabra dice que los creó a su imagen, a su semejanza, ¿qué significa eso? Que nosotros hemos sido creados parecidos al Señor en todo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que Él creó un hombre y una mujer perfecta, un hombre y una mujer puros, un hombre y una mujer santos, ¿verdad? Porque Él es esas características. Entonces, lo que es Dios creó al ser humano, ¿verdad? Entonces, nosotros reflejamos las cualidades del Señor. El Señor tiene muchas cualidades, como les he dicho, el amor, la misericordia, la pureza, la santidad, ¿verdad? La justicia. Entonces, todo eso puso en el primer hombre y en la primera mujer, ¿verdad? En el verso 26, en el primer verso, ¿verdad?, que leímos, dice el Señor que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso significa, cuando habla aquí la palabra de señorear, significa dominio. El Señor les entregó el dominio total al hombre y a la mujer sobre lo que había en la tierra. Les dio dominio, les dio autoridad. Eso significa señorear. Y cuando la palabra dice que Él les dijo, señoreen sobre las aves del cielo, ¿verdad? Sobre las aves del mar, sobre los peces del mar y sobre todo lo que se mueve en la tierra, quiere decir, amados amigos, que el Señor le dio al hombre, le entregó lo más preciado que el Señor les pudo dar, que fue la autoridad, fue el dominio. Imagínense, el hombre dominaba, tenía el dominio total de todo lo que el Señor le había entregado. Él solamente lo sujetaba, hablaba y todo se sujetaba a la voz del hombre, ¿verdad? Y la mujer. Y fue esto que ellos lo perdieron. Simplemente por no obedecer, simplemente por no sujetarse, por no respetar la ley de nuestro Dios, ¿verdad? El verso 28 dice, y los bendijo Dios. Imagínense, Él los crea y los bendice
para que fueran lo mejor, para que ellos tuvieran lo mejor. Y miren lo que Él les dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿verdad? Cuando dice el Señor fructificaos, ¿qué significa? Significa que ellos, todo lo que ellos iban a emprender, iba a ser fructífero, iba a dar fruto, iba a producir todo lo que el hombre hiciera en su vida. Iba a producir. Cuando dice multiplicado, significa que la producción del hombre se iba a reproducir, se iba a aumentar en gran manera, en gran cantidad. Cuando dice llenad la tierra, quiere decir que todo por donde el hombre estuviera, estaba bajo su dominio, iba a estar lleno, iba a estar colmado de toda la producción que el hombre hiciera. Cuando dice sojuzgad la tierra, significa sujétala, domínala tú. Todo eso, queridos amigos, hizo el Señor. Les dio el Señor al primer hombre, a la primera mujer, ¿verdad? Pero todo esto, les vuelvo a repetir, ellos no lo supieron apreciar, ellos no lo valoraron, ellos quisieron vivir a su forma, a su manera, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ellos desecharon lo más, como les dije, preciado que Dios les dio, les entregó todo en sus manos, les dijo, te doy todo, ahí está, domínalo, tú eres el dueño de todo, bajo ti, de ti van a estar todos. Y encima todo iba a dar fruto, todo iba a engrandecerse en todas las áreas de su vida. Amados amigos, porque el Señor cuando bendice, bendice en todas las áreas de nuestras vidas. No solamente te bendice en una área. El Señor quiere que seamos bendecidos en todas las áreas de nuestras vidas. Y todas las áreas de nuestras vidas es que tú seas fructífero en tu trabajo, que tú seas fructífero en tu familia, con tu hogar, con tu familia, con lo que Dios te permite tener, ¿verdad? En todas las áreas, en tus finanzas, que tú seas fructífero en tus finanzas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Que el Señor, Dios creó y le dio lo mejor al hombre, ¿verdad? Pero el hombre lo desecha, el hombre lo entrega, ¿verdad? Y es por eso que hoy en día a nosotros, al ser humano, ¿verdad? A raíz de eso viene toda la caída del ser humano, ¿verdad? Y si seguimos leyendo versos siguientes, ahí vemos cuando ya el Señor, ¿verdad? Lo desecha al hombre del Edén, lo desecha a él y a su mujer, ¿verdad? Y los maldice y les dice, pues ahora con el sudor de tu frente comerás, ¿verdad? Y así fue y así es hoy en día, ¿verdad? Nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Lograr algo, conseguir algo, ¿verdad? Pero cuando tú y yo tenemos a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Para eso vino Jesucristo a morir a nuestras vidas, morir para comprar nuevamente nuestras vidas, ¿verdad? Es para que tú y yo, ¿verdad? Podamos nuevamente empezar a levantarnos como fue desde el inicio de la creación del hombre y de la mujer, ¿verdad? Entonces, les he hecho ese preámbulo para poder entender nosotros cuál es la obra, ¿verdad? La obra de redención que hizo Dios. Entonces, vamos a ir ahí a la obra redentora del Señor, que es la salvación, ¿verdad? Salvación quiere decir que el Señor envía a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para librarnos ya, o a mí y a usted, ¿de qué? De la muerte espiritual y de la muerte espiritual, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la palabra, a ver qué dice su palabra del Señor sobre esto. Vamos a ir a Juan 3, 16 y 17. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Y dice así, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La palabra es clara, queridos amigos, como el agua. Yo cuando recién vine a conocer al Señor, ¿verdad? Ya hace 10 años que camino con el Señor. Conozco un poquito del Señor, me falta todavía conocer más cosas. Yo me sorprendí de su palabra, ¿verdad? Entonces, aquí en el verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Es el amor de Dios que lo movió a enviar a su Hijo, ¿verdad? Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, nuevamente se repite, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice la palabra, mas tenga vida eterna. Les vuelvo a decir, hay un requisito. Tenemos que creer en Jesucristo, porque Él vino a hacer la obra redentora en la cruz. Él vino a morir por todos nuestros pecados, por todas nuestras maldades, por todas nuestras rebeliones que nosotros hemos cometido en nuestra vida. Él vino y la pagó por todas nuestras enfermedades, por todas nuestras pobrezas, por todas nuestras aflicciones. Eso hizo Jesús en la cruz. Él murió llevando, dice la palabra, todo eso de la humanidad. Para que cuando tú lo recibas a Él en tu vida, ¿verdad? Puedas mirar las cosas diferentes. La palabra de Dios no nos dice que nos va a quitar los problemas. La palabra de Dios no dice, bueno, cree en mi Hijo Jesucristo porque ya tus problemas se van a ir, vas a tener una vida bonita, maravillosa. Eso no me dice la palabra. La palabra me dice que yo tengo que creer en Él para yo poder ser salva. Entonces, cuando tú tienes a Cristo en tu vida, ¿me entiendes? La vida empieza a ser diferente, tu caminar, tu vida diaria empieza a ser diferente. ¿Que vamos a tener problemas? Sí, vamos a tener problemas porque es parte de este mundo en el cual vivimos. ¿Que vamos a tener aflicciones? Sí. ¿Que vamos a tener necesidades? Sí. Pero cuando tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, es diferente. Descansamos en el Señor. Por eso Jesús dijo, venid a mí los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Eso quiere decir que cuando tú estés con un problema, cuando tú tengas una situación que tú no puedes resolverla, ¿verdad? Entrégasela al Señor. Entrégasela y es Él quien va a obrar en tu vida. Por eso Él dice que Él nos va a hacer descansar, porque nosotros somos imperfectos, somos humanos, somos limitados, nosotros no podemos, pero Él sí puede, porque Él es Dios, Él es todopoderoso. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Entonces, para eso Él vino y murió en la cruz. Fue el amor del Padre que lo movió a que la humanidad sea rescatada nuevamente, ¿verdad? Entonces, y el único que podía hacer esto era su Hijo Jesús. No podía ser ninguna persona humana. Si nosotros leemos la Escritura, podemos ver y conocer que Dios tuvo muchos siervos que caminaron con Él, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento conocemos a Noé, conocemos a Moisés, conocemos a Noé, a Abraham, ¿verdad? Muchos siervos, el rey David, ¿verdad? Que caminaron con Él. Pero ninguno de ellos podía hacer la obra redentora que solamente la ha hecho su Hijo Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque somos humanos, somos pecadores, nacemos con pecado todos, de herencia. Entonces tenía que ser un hombre perfecto que tenía que ir a la cruz a morir. Y el único que reunía esas condiciones era su Hijo Jesús. Por eso Él vino y murió en esa cruz para podernos dar a nosotros la salvación. Imagínense, Él nos ha regalado la salvación. La salvación es gratis porque la palabra dice que Él ha muerto por todos. Murió, dice la palabra. No ha muerto, no hay excepción cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. La palabra dice que por todos murió, ¿verdad? Por todos. Entonces, solamente la diferencia está en que usted y yo creamos, en que usted y yo lo aceptemos en nuestra vida, en nuestro corazón, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque es Él quien nos va a dar la salvación. La salvación solamente es en Jesús, no es en ningún otro persona, no es en ningún hombre humano, no es en ningún santito, como nos han hecho creer en el mundo, ¿no?
Pídele a este santito que es milagroso, esta santita. Mira esta virgencita. Mentira, porque la palabra de Dios, y lo acabo de leer, está solamente en Jesús. Amén. Entonces, seguimos. Vamos a ir ahora a Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Y dice así la palabra del Señor. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos, dice la palabra. Entonces, como vemos por todos los diferentes versos que estamos leyendo en esta enseñanza, la vida y la salvación está en Jesús, solamente en Jesús, ¿verdad? Entonces, perdón, me falta leer el verso 5, y dice, el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Quiere decir que la salvación es gratis. La salvación nos la da el Señor gratuitamente, pero tú y yo tenemos que creer en Él, porque Él vino y murió. Es el amor y la misericordia de Dios que lo movió a Él a salvarnos, a rescatarnos, y envía a su Hijo a morir. Imagínense, a su unigénito Hijo, dice. Imagínense que a usted o a mí el Señor me dijera, dame a tu hijo, entrégalo para que vaya a la cruz a morir. Creo que no lo pudiéramos hacer, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? Pero Dios entregó a su único hijo. Solamente por amor a usted y por amor a mí y por amor a toda la humanidad. Dios ama a todos, déjame decirte. No hay excepción de ninguna persona que Dios no ame. Dios ama a todos Dios ama. Al pecador lo ama, al homosexual lo ama, al delincuente lo ama. Dios ama a todos porque es su creación de Dios, es lo más perfecto que Él creó. Lo que Dios no ama es el pecado que hace esa persona. Amén. Si esa persona está hundida ¿cómo se llama? Por decirles, en el alcohol, pues Dios, ese pecado que hace esa persona, eso no le agrada. Pero a la persona lo ama, sí lo ama a la persona. Entonces, no hay ninguna condición a la cual podamos decir, no, Dios a mí no me ama, ¿no? Dios a mí no me escucha, ¿no? Eso es falso, eso de repente son pensamientos de nosotros, ¿verdad? Pero aquí la palabra dice que Él es rico en amor y rico en misericordia. Y por eso Él nos ha salvado a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Dice que por gracia somos salvos, dice su palabra, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Gracia significa un regalo que yo no me merezco. Gracia significa un regalo inmerecido. Yo no lo merezco, pero Dios me lo da. ¿Por qué me lo da? Porque es su amor, porque es su misericordia. Y eso es lo que nos entregó a través de su Hijo Jesucristo, gratuitamente la salvación. Por eso dice, por gracia sois salvos. Yo no me merezco la salvación, pero el Señor me la regala por su amor, por su misericordia y porque yo creo en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Dios nos ha dado la salvación gratuitamente, aunque no la merecemos, ¿verdad? Dios nos ha dado vida, dice, juntamente con Cristo Jesús. Entonces, nuevamente acá vemos que la vida está en Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que al tercer día resucitó, al tercer día, ¿ah? Y subió a los cielos, ¿verdad? Eso me enseñaron a mí en el colegio. Yo estudié en un colegio religioso de monjas en Piura. Entonces, efectivamente, la palabra de Dios dice eso. Él murió, pero al tercer día se levantó de entre los muertos y subió, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Eso quiere decir que Él está vivo, Él no está muerto. Jesús está vivo, Él no está muerto. Él es un Dios vivo, es un Dios real. Es un espíritu que lo podemos sentir cada día de nuestras vidas cuando tú y yo entramos en una comunión con Él.
Amén. Vamos a ir a Efesios 2, ahí donde estamos, Efesios el capítulo 2, el verso 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Entonces, acá, ¿qué nos está hablando el Señor? ¿Verdad? Cuando dice en el verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Quiere decir que yo soy salva porque yo creo en Jesucristo. Por eso yo soy salvo. Por eso yo tengo la salvación. Él me la da gratuitamente porque yo creo en Él. Yo lo he hecho el Señor de mi vida, a Cristo. ¿Verdad? Y dice, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Exactamente. La salvación no es de nosotros. No nos corresponde a nosotros, pero Él nos las da gratis porque creemos en la fe en su Hijo Jesús. Y el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Mire lo que dice la palabra del Señor, no por obras para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que la salvación de vida eterna del ser humano solamente está en Jesucristo, en la fe en Jesucristo. No por obras, porque si la salvación fuera por obras, como dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque si fuera la salvación por obras, nadie, ningún ser humano fuera salvo. Porque ningún ser humano cumpliríamos al 100% los mandamientos de Dios. Por lo tanto, nadie sería salvo. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque si no, yo pudiera decir, mira, yo ayudo a bastante gente, mira, yo las ayudo aquí, allá. Está bien, eso nos manda a hacer el Señor Jesucristo, que hagamos buenas obras, pero las obras buenas no nos van a salvar. Quien nos va a salvar para vida eterna es Jesús, porque nosotros creemos en Jesús. Amén. Entonces, no por obras, eso que les quede bien claro, porque hoy en día, sobre todo, hoy en día se escucha mucho eso. Veo yo en la televisión, sobre todo cuando llega fin de año, la Navidad, de las farándulas limeñas, ¿verdad? Que son lo que bombardea la televisión, el fulano, la fulana, se van a hacer chocolatadas a grandes, allá en Lima, ¿verdad? Diferentes sitios, ¿verdad? Se van llevando chocolatadas, se van llevando juguetes, ropa, o sea, eso está bien, perfecto, perfecto, porque el Señor a mí me ha enseñado y me dice, ayuda. A mí el Señor en su palabra dice, comparte, ten misericordia con las personas, ¿sí? Pero eso a mí no me va a salvar, ¿sí? Entonces, pero estas personas equivocadamente dicen, ¿no? Ya yo hice eso, ya me compré un espacio en el cielo, dicen, ¿no? Entonces, eso no es así. Acá estamos leyendo la palabra, que la salvación es por la fe en Jesucristo y no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Exactamente, porque si no, yo diría, yo soy buena, ya me salvé, ¿no? No. Y les repito, si fuera por obras, nadie nos salvaríamos, porque nadie cumple al 100% los mandamientos del Señor, nadie. Los cumplimos a medias. Entonces, por eso el Señor dijo, por obras yo no puedo salvar a la humanidad. Yo la tengo que salvar a través de mi Hijo, un hombre perfecto, ¿verdad? Que se inmola en la cruz para comprar, para rescatar a toda la humanidad. Entonces, ¿en quién nosotros debemos tener fe para salvarnos? En Jesucristo. ¿En quién yo tengo que tener fe para ser hijo de Dios? Vamos a ir a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 26. Gálatas 3, 26. Y dice así la palabra del Señor. Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Repito, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La palabra es clara. Nosotros
pasamos a ser hijos de Dios porque creemos en Jesucristo. Yo les hago aquí una pregunta y usted respóndaselo en su casa. Personas que no creen en Jesucristo, de repente ellos creen, no sé, tienen otros dioses que creen, ¿no? Creen de repente en una determinada virgen, creen en un determinado santo. Yo les pregunto, ¿serán hijos de Dios? No son hijos de Dios. La palabra lo dice, lo acabamos de leer. Gálatas 3:26. No lo digo yo porque no es mi palabra, es palabra del Señor, ¿verdad? Y la palabra del Señor claramente dice, aquí en el verso 26, dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, para yo ser una hija o un hijo de Dios, yo tengo que creer en su Hijo Jesucristo. Miren cómo es Dios tan bueno que nos cambia la condición. Nos cambia la condición de criaturas, de creación de Él, porque todos hemos sido creados por Él, y nos cambia a la condición de hijos, ¿verdad? ¿Y por qué nos cambia en esa condición de hijos? Porque un hijo tiene derechos. Usted y yo, como hijas de Dios, tenemos derecho. Derecho de pedirle a Él de repente situaciones difíciles en las que estamos nosotros pasando. Por eso nos cambia la condición, nos hace sus hijos, pero para todo el que cree en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es tener fe en Cristo? ¿Qué es tener fe en Cristo? Tener fe en Cristo es creer. Eso significa. Fe es creer. Aunque usted no vea, pero usted tiene que creer. Esa es la fe. No la fe que nos han enseñado nuestros padres, no la fe que nos han enseñado en el colegio, no la fe que de repente me enseñó mi abuelita, mi tía, no sé quién me puede haber enseñado, que es contraria a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la fe es que usted y yo crea, aunque usted no vea, pero usted tiene la convicción en su corazón, usted tiene la certeza que lo que usted le está pidiendo al Señor, el Señor se lo va a dar. Eso es fe. La fe no es por lo que yo veo, la fe es por lo que yo creo. Amén. Entonces esa es la fe a la cual el Señor nos ha llamado, a creer en Él, a creer en el único en el cual vino y murió por nosotros, que es su Hijo Jesucristo. Yo les pregunto, ¿necesitamos creer en Jesús? ¿Necesitamos recibirlo en nuestras vidas como nuestro Salvador? Claro que sí, necesitamos, todos necesitan recibirlo en su vida, en su corazón y creer en Él, ¿verdad? Porque ya hemos visto que es Él quien vino y murió en la cruz del Calvario. Esa es la obra redentora de nuestro Dios Padre eterno, de salvar a la humanidad a través de su Hijo Jesús. Ahora vamos a ver, una vez que usted y yo recibe a su Hijo Jesús en su corazón y usted empieza a creer en Él, vamos a ver qué nos ofrece el Señor, qué nos ofrece Él a nosotros. Ya recibiste ahora a mi Hijo, ahora yo te regalo estas cosas. Vamos a ir a la palabra a ver qué es lo que Él nos ofrece a nosotros. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Y dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Él dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Y quién es el ladrón? Si usted no lo sabe, yo hoy día le digo, el ladrón es el enemigo de nuestras vidas. ¿Y ese enemigo quién es? Satanás. Satanás está aquí en este mundo, en esta tierra, para robar, para matar y para destruirnos. Pero dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el primer regalo que Él nos da
cuando usted y yo lo recibimos en nuestra vida, en nuestro corazón y empezamos a creer en Él, Él nos regala vida, nos da vida y dice vida abundante. Porque antes, sin Cristo, estábamos muertos. Nuestra vida era muerta, una vida apagada. ¿Y cómo así? Me puede decir usted. ¿Y cómo así? Si yo camino, yo miro. Una vez me dijeron así. Entonces acá el Señor habla, cuando habla de vida, habla de la vida espiritual. Yo quiero que usted sepa que nosotros somos tripartitos. Somos trinos, así como es Él. Él es trino, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Él también nos ha creado trinos. Nosotros somos cuerpo físico, que es lo que usted me ve en este momento y que todos tenemos, ¿verdad? Tenemos un espíritu y tenemos un alma. Entonces, cuando Él habla, yo he venido a darles vida y vida abundante, es nuestro espíritu, que eso es eterno. El alma es eterna. ¿Que vamos a morir aquí? Sí, tenemos que morir. Pero Cristo resucitó y lo que Cristo ha conquistado para usted y ha conquistado para mí. Amén. Entonces, ¿vamos a morir? Sí, pero vamos a resucitar, dice su palabra, porque Él resucitó y Él está vivo. Y así también nos ofrece a nosotros ser resucitados. Entonces, es el primer regalo que Él nos da. Ese es el propósito de Dios, que nosotros a través de Cristo, ¿verdad?, podamos tener esa vida espiritual abundante. Miren, cuando uno tiene a Cristo en su vida, en su corazón, por más problemas que uno pueda tener, por situaciones difíciles que uno pueda pasar o estar, usted siempre va a estar tranquila, usted siempre va a estar con paz, usted siempre va a estar gozosa, ¿ya? Lo cual las personas que no tienen a Cristo en su corazón no viven de esa manera. Frente a un problema ya se derrumban, ya se afligen, ya se aturden, ya no saben qué hacer, se angustian, lloran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Cuando Cristo está en nuestro corazón, las cosas las miramos desde otro ángulo, desde otro punto de vista, sabiendo que Él no nos va a abandonar, sabiendo que Él va a mandar ayuda a nuestras vidas, que Él va a solucionar nuestro problema. Por eso dice que nos da vida abundante, para que vivamos en ese gozo, para que vivamos en esa paz. Vamos a ir ahí mismo donde estamos, Juan 1:12. ¿Qué otra cosa nos ofrece? Juan capítulo 1, verso 12, y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá nuevamente, en otro verso, lo vuelve a corroborar el Señor. Dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos hace sus hijos. Ese es otro regalo que Él nos ofrece cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas. Nos hace hijos, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, ¿por qué nos hace hijos? Nos cambia la condición de criaturas a hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como hijos nosotros tenemos derechos de pedir y de recibir de Él. Por eso nos cambia la condición a hijos. ¿Qué más hace con nosotros? Ahí mismo en Juan capítulo 5, verso 24. Juan 5, 24. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando estuvo acá en la tierra. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice su palabra. Entonces, otro ofrecimiento que nos hace el Señor es, nos da vida eterna. La vida eterna, queridos amigos, está en Cristo Jesús, porque Él murió, pero resucitó. Él es eterno, Él ahora es eterno, y lo mismo nos ofrece a nosotros, ser eternos. Entonces, ese es otro regalo que nos da, la vida eterna. ¿Qué más nos da? Vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10.
Y dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vuelvo a repetir este verso. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos, cuando dice hechura suya, quiere decir que somos hechos por Él, somos creados por Él, por sus manos, ¿verdad? Hemos sido creados por Él. Y dice creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Quiere decir que Jesús es nuestro modelo que yo tengo que seguir. Jesús es el modelo a seguir, es donde nuestros ojos tienen que estar puestos, es en Jesús, porque Jesús es nuestro modelo a seguir. Él vino a la tierra y mientras Él caminó en la tierra nos ha dejado muchos modelos de vida a la cual nosotros tenemos que seguir esos modelos como cristianos, como creyentes, como seguidores de Él, ¿verdad? Jesús es a quien nosotros tenemos que imitar cada día de nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que imitar. Nuestros actos tienen que ser correctos, nuestros actos tienen que reflejar que realmente Cristo vive en mi vida. Nosotros tenemos que alinearnos a su palabra, porque su palabra, que es la Biblia, aquí está todo. Este es el manual de vida de nosotros. Nosotros tenemos que vivir por su palabra, por lo que está escrito acá. Yo no puedo vivir porque, no, es que no me ha dicho mi mamá, yo lo voy a hacer así. No, no, es que mi prima me ha dicho. No, yo tengo que vivir y caminar alineada a su palabra, a lo que a mí me dice acá su palabra. Eso es imitar a Cristo. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos muchas veces no nos gusta alinearnos, no nos gusta sacar de nuestras vidas cosas, porque el Señor, déjenme decirles, les va a pedir que dejen cosas que no le agradan a Él. Entonces, si uno realmente ama al Señor, Él nos amó sin condición. Él no dijo, yo voy a ir a morir por 100 personas, porque yo sé que esas sí me van a amar, esas sí me van a buscar. Eso no dice la palabra. Dice que Él murió por todos sin condición. Él no cambia. Él es inmutable, es Él. Él no cambia. Lo que Él ofrece desde el Antiguo Testamento en su palabra, hoy es vigente, solamente que está en que usted y yo creamos la palabra del Señor. Entonces, eso es ser hechura suya. Quiere decir que tenemos el ADN de Dios en nuestro organismo. Entonces, cuando venimos a Él, a Cristo Jesús, nuestra mirada es Él. Yo tengo que regirme por Cristo. Yo tengo que ser como Él fue. Si Él en su palabra me dice, mira, yo perdonen, dice su palabra, yo tengo que perdonar. Yo tengo que perdonar. Él dice, sean misericordiosos porque yo tengo misericordia de ustedes. Yo tengo que tener misericordia con las personas. Y misericordia, déjame decirte, no es tener pena de una persona. Porque a veces tienen ese concepto en la cabecita, que tener misericordia es, ay, pobrecita, mira, no, ay, pobrecita, no tiene que comer, voy a llevarle para que coma, ay, pobrecita, de repente no tiene para vestirse bien, no. Misericordia, dice la palabra de Dios, quiere decir que usted y yo seamos sensible frente a la situación que pueda pasar esa persona, sea económica, sea lo que sea. Eso es ser misericordioso, que yo veo o yo me entero y pues me muevo en misericordia, me muevo, soy sensible, me muevo y le llevo una ayuda. Amén. Eso es ser misericordioso. No es que yo tenga pena. Entonces Jesús tiene misericordia de nosotros. Él es sensible a las cosas que nosotros vivimos, a las aflicciones que padecemos. Amén. Y vamos a 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17.
Y dice así, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Acá nuevamente la palabra lo dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿verdad? ¿Eso qué quiere, eso qué significa, verdad? No, perdón, no he leído bien, no les he leído lo que es. Segunda de Corintios 5, 17, pero esa 5:17, digamos, ya, yo me he confundido, perdón, acá lo voy a leer. Es segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Yo les he leído otra cosa. Dice el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Voy a repetir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice su palabra. Quiere decir que nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, pasamos a ser nuevas personas, dice su palabra. Dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, ahora son hechas nuevas, dice su palabra. Eso significa que nos convertimos nosotros en una nueva persona. Eso significa que vienen los cambios a nuestra vida, ¿verdad? Vienen cambios, cambios progresivos, ¿no? En otras personas se da cambios radicales. En mi caso fue un cambio radical. Cuando yo llego a Cristo, lo recibo en mi corazón, yo fui bien radical y sigo siendo bien radical con su palabra. O sea, si a mí me dice la palabra que yo soy una nueva persona, ¿verdad? Que lo que la vieja Isabel que yo era, gritona, renegona, y sabe Dios qué más, ¿verdad? Yo ahora no puedo ser ya, ¿sí? Entonces eso significa que vean a venir esos cambios a mí, ¿no? Usted me dirá, ay, pero es difícil. Nada es difícil, ¿ya? Simplemente que nosotros tenemos que cada día buscar esa relación con el Señor. Tenemos que buscar la intimidad con el Señor y decirle, ser sincera y decirle, mira Señor, yo todavía soy renegona, soy gritona, quiero que todos sean como yo, en fin, solamente cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, ¿verdad? Entonces el Señor empieza a ayudarnos, el Señor lo hace. Uno tiene que pedirle, Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Entonces el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas. Entonces así usted y yo empieza a ¿qué? A cimentarse, empieza a ser firme ya en las cosas del Señor. Empieza a ser firme, empieza a ser firme. Hay gente que yo conozco hasta el día de hoy, ¿verdad? Que tienen como 20 años, 20 años en la iglesia. Hablo de gente de la iglesia, no de los no creyentes, porque de los no creyentes yo no puedo hablar. Yo hablo de gente creyente, gente que yo conozco que tiene 15, 20 años en el cristianismo, pero siguen siendo las mismas personas. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿A que no entendieron la palabra? No, yo creo que sí tienen que haber entendido la palabra, simplemente que quieren seguir siendo las mismas personas, no quieren dejarse moldear por el Señor, porque hay que dejarnos moldear por el Señor. Es Él quien empieza a trabajar en nuestras vidas, Él. Empieza Él a formarnos nuevamente, porque hemos estado mal formadas. Entonces, esos son los cambios que tenemos, que tienen que venir a nuestra vida y que la persona que nos conoció tal como fuimos puedan ver ese impacto en la persona y decir, oye, pero mira ella qué diferente o él qué diferente, él no era así, eso hace Dios, para que vean que Dios es vivo, Dios es real. Pero nosotros tenemos que pedirle, Él sabe cuáles son nuestras debilidades, sí las sabe, pero Él quiere que de nuestra boca le digamos, Señor, ayúdame porque yo todavía por ahí reniego, ayúdame porque yo todavía tengo mal carácter, ayúdame porque todavía por ahí soy media chismosa, ayúdame a no hacer esas cosas. Y el Señor lo hace porque definitivamente si la palabra dice somos nuevas personas,
es porque el Señor sabe que sí podemos ser nosotras nuevas personas, pero con la ayuda de Él. Solos no podemos, pero con la ayuda de Él y del Espíritu Santo, que es el que está en nosotros, nosotros podemos lograr todas las cosas. Entonces, para terminar, como ven, esas son las 5 cosas que el Señor nos ofrece cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Yo te invito en esta hora, en esta tarde, yo no sé si usted tiene a Cristo en su corazón o no lo tiene, no lo sé. Yo voy a hacer una oración de fe y quiero que repita esa oración al momento que yo la estoy haciendo. Abra su corazón, sea sincera con el Señor, disponga ese corazón con esta oración, esta confesión que usted va a hacer de esta oración de fe, para que Él pueda venir y habitar en su corazón. Entonces, ahí donde esté, cierre sus ojitos para que pueda hacer la confesión, la oración de fe, si es que no tiene a Cristo en su corazón. Si usted lo tiene, amén, no interesa, vuélvala a hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces voy a hacer esa oración. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Señor, en esta hora, Señor, reconozco, mi Dios amado, que soy pecadora, bendito Señor. Reconozco, Señor, que he caminado, Señor, sin ti, Padre. Reconozco que he tenido una vida, Señor, desagradable, desalineada delante de ti, amado Dios. Pero en esta tarde, mi Dios amado, necesito, Señor, que tú entres a mi vida, Padre. Necesito que tú vengas, Señor, a morar en mi corazón, Señor. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que tú, Jesús, fuiste a la cruz y moriste por mis pecados. Yo te pido en esta tarde que entres a mi vida, Jesús, que entres a mi corazón, Señor. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, Padre, y te pido que no te apartes de mí. Te pido que me ayudes, Señor, a caminar, Señor, como tú quieres que yo camine. Gracias, Jesús. Amén. Esa ha sido la oración para recibir a Jesús. Ahora, queridos amigos, me voy a despedir con una oración y los espero el día de mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde, para poderles compartir la segunda enseñanza. Son varias enseñanzas, hemos empezado con la primera y vienen sucesivamente para que ustedes puedan ir conociendo a Dios. Así lo van a poder conocer ustedes al Señor y poder saber qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Amén. Voy a terminar con una oración. Amado Dios, gracias te doy, mi Dios amado, por esta tarde, papito lindo, por esta oportunidad, Señor, que tú me has permitido hoy, bendito Dios. En esta tarde, Padre, yo te agradezco, Señor, por cada persona, Señor, conectada en esta hora, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, sellando, Señor, esta enseñanza en sus mentes y en sus corazones, Padre, para que ellas, Señor, ellos puedan, Señor, conocerte, Señor, puedan entenderte, Padre, y puedan entender su caminar de su vida, Padre. Yo te pido, Señor, que inquietes esos corazones, Señor, a que ellos te busquen, Padre, a que ellos, Señor, puedan tener una relación contigo, porque a eso nos has llamado, tener una relación contigo, bendito Señor. Yo te pido que bendigas cada vida, Señor, conectada en esta hora, Señor, y que seas tú, mi Dios amado, supliendo en ellos, Señor, cada necesidad, bendito Señor, en sus vidas. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los espero el día de mañana a las 5 de la tarde. Dios me los bendiga. Que el amor de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y las consolaciones del Espíritu Santo los acompañen a cada uno de ustedes. Y me despido. Hasta mañana.